La materia que estamos viendo, gracias hermana, es la vida en el Espíritu. Y el tema de hoy es una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios. La semana pasada, hace 15 días, vimos un tema sobre el impulso del Espíritu Santo y vimos que cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Dice la Biblia que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también habla acerca de que en Romanos nos dice que la benignidad del Señor nos guía al arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente de su vana manera de vivir, entonces el Señor empieza una obra de santificación y de consagración. Vamos a abrir la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, 1 de Pedro 1, 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor quiere que vivamos la vida en el Espíritu, pero nosotros debemos de consagrarnos. Es 1 de Pedro 1:14. Después de que nosotros nos arrepentimos, Dios empieza un proceso de santificación, empieza un proceso de consagración, y aquí en 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esta palabra conformar o conforméis significa formar en forma parecida o conformar al mismo patrón. Cuando una persona se arrepiente, no quiere decir que pues ya ahí acabó todo, sino más bien el arrepentimiento es parte con lo cual empezamos nuestra vida cristiana y necesitamos romper los moldes que antes teníamos. Necesitamos cambiar de vida, cambiar de forma de vida. Y aquí en este versículo, la palabra conformar significa tener el mismo patrón de vida. El mundo y la carne tienen una forma de vida, un modelo de vida. Y cuando nosotros nos arrepentimos, no debemos de seguir con ese mismo patrón. Debemos de seguir ahora la vida en el Espíritu, ahora la manera como Dios es. También conformarse significa amoldarse o darse uno la forma de la vida antigua. El Espíritu Santo nos quiere guiar a la vida de Dios, y para esto es necesario que nosotros rompamos con los moldes que teníamos en el pasado. No debemos de amoldarnos a este mundo, no debemos de amoldarnos a la filosofía de este mundo, a la forma de pensamiento de este mundo, porque esto es algo que a Dios no le agrada, y cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, sin lugar a dudas va a mostrarnos muchas áreas que necesitamos cambiar. Entonces una persona que se arrepiente tiene que seguir un proceso de crecimiento espiritual y dejar aquella forma de vida que tenía antes. El verdadero arrepentimiento va acompañado de cambios en toda nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos. Y todo esto viene por la obra del Espíritu Santo. El Señor quiere llevarnos cada día a que nos parezcamos más a Él. Y bueno, esta materia, la vida en el Espíritu, es una materia que vamos a ir avanzando de una forma continua, pero que
esto que estamos viendo, la clase pasada y esta, son como fundamentos, porque luego existen personas que dicen que son guiadas por el Espíritu Santo, pero tienen una vida desordenada, o tienen una vida de pecado, o no tienen una vida consagrada. Entonces, estamos viendo cómo es que el Espíritu Santo obra en la vida de todo creyente. En primer lugar, llevándolo al arrepentimiento, y en segundo lugar, a un proceso de consagración. Si una persona dice que vive en el Espíritu, pero no tiene una vida consagrada a Dios, pues simplemente está mintiendo, ¿no? Está equivocada. Vamos ahora a Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a ver a lo largo de esta materia cómo muchos hombres fueron guiados por el Señor, y nosotros también podemos ser guiados por Dios, pero cómo una persona puede decir o jactarse de que es guiada por Dios si está en pecado o no tiene una vida consagrada. Entonces es lo que estamos viendo, que el Espíritu Santo siempre va a actuar de una forma ordenada. Romanos capítulo 6, versículo 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estábamos sin Cristo, nosotros vivíamos en el pecado, pero cuando el Señor nos salvó del poder del pecado, y por tanto debemos de considerarnos muertos a Él. El cristiano tiene que quitarse el molde del pecado, la manera de vivir de este mundo, la forma de pensar de este mundo. Ya no debe de estar en nuestra vida. Y esto, aunque yo sé que para algunos de ustedes es muy sencillo de poder comprender esto que estamos viendo, sin embargo, para algunos otros no. Para algunos otros puede ser que pecar sea todavía parte de su vida. Puede decir alguien que es cristiano y sin embargo todavía estar en pecado. Entonces es importante que nosotros pongamos este fundamento en esta clase. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esta palabra reinar o reine significa gobernar o controlar completamente. Fíjense cómo es que antes de Cristo éramos gobernados y éramos controlados, obedecíamos al pecado. Sin embargo, ahora en Cristo cabe la posibilidad todavía de que alguien pueda ser gobernado. Por eso es que el apóstol está escribiendo y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si nosotros decimos que ya hemos nacido de nuevo, entonces ahora podemos resistir el pecado. Ahora, cada creyente debemos de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Dios nos ha rescatado de una vana manera de vivir, pero nosotros debemos de permanecer en esa libertad. Debemos de estar en esa libertad. Debemos de vivir consagrados a Dios. Y estas advertencias que el apóstol lo hace porque como cristianos aún estamos propensos a volver a ser esclavizados. Vamos a Gálatas, si quiere dejar una seña ahí, vamos a regresar ahí. Pero vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a guiar al arrepentimiento y nos va a guiar a una vida de consagración. Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como el apóstol aquí está advirtiéndonos a no volver a caer en el pecado en el que antes estábamos. Ahora en Cristo ya podemos obedecer a Dios. Lo que antes era imposible, ahora es posible por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero nosotros debemos de no amoldarnos al mundo, de salir de esa forma de vida. Vamos a regresar ahí a Romanos, capítulo 6, versículo 13. Debemos de permanecer entonces en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Es decir, alguien se arrepiente,
nace de nuevo, es hecho libre, pero tenemos que permanecer en esa libertad. Romanos 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Esa palabra presentéis significa estar junto al pecado. El cristiano no debe de amoldarse al mundo y al pecado, sino que debemos de alejarnos de ello. Es decir, que si tú sabes que tus amigos del mundo te llevan a pecar, entonces ¿qué tienes que hacer? Cambiar de amigos. Y esto es una obra que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno de nosotros. El arrepentimiento trae consigo un cambio en nuestras vidas, pero también un cambio de ambiente. Va a empezar a obrar. Conocí a una persona que se había arrepentido y todos sus amigos eran, pues obviamente del mundo, ¿no? Cuando tú te arrepientes, pues no tienes amigos cristianos. Y no quería dejar sus amigos del mundo. Pero conforme pasó el tiempo, pues ella se fue dando cuenta que no podía tener este tipo de amistades. Y bueno, también sus amigos se alejaron de ella. Porque si alguien se vuelve a Cristo, entonces empieza a predicar a Cristo y pues solitos se van. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes amigos que escuchan música del mundo? Por ejemplo, si en tu trabajo pones música del mundial, ¿qué puedes hacer? Pues ponerte audífonos, ¿no? Pero no debemos de estar junto al pecado, debemos de buscar alejarnos. Eso es lo que aquí dice la Biblia: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Fíjense que José, el soñador, vivió en Egipto, ¿verdad que sí? Pero no por gusto o por gusto. Fue vendido, fue llevado como esclavo. Sin embargo, José no se amoldó a Egipto. Él mantenía su comunión con Dios en medio de un mundo pagano. O sea, cuando estaba en la cárcel, él seguía teniendo comunión con Dios. En todo tiempo, ¿no? A pesar de que quizás él no tenía una iglesia ahí en Egipto, él mantenía su comunión con Dios. Entonces, debemos de alejarnos, debemos de quitar todo aquello que es pecado de nuestras vidas. Entonces dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. También la palabra presentéis significa poner a disposición. No debemos de poner a disposición del pecado nuestras vidas, sino a disposición ¿de quién? De Dios. Debemos de presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, de una forma constante, diariamente. Porque como dijo el Señor, ¿verdad? El pecado está a la puerta siempre. Siempre va a estar ahí la posibilidad de que podamos pecar. Pero nosotros debemos de no poner a disposición nuestra vida al pecado. Debemos de oponernos a todo lo que es el pecado. También esta palabra presentar significa servir. Entonces nuestra vida no debe de servir al pecado. Ahora debemos de servir a Dios, a la justicia. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta palabra instrumentos significa implemento o herramienta o utensilio. Antes de ser cristianos nos oponíamos a todo lo que era Dios, pero ahora debemos de colaborar con todo lo que es de Dios. Toda nuestra vida debe de ser para Él. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pablo? ¿Cómo era él antes de ser cristiano? Un perseguidor de la iglesia. Y era el mejor perseguidor. Cuando él se convierte, fue
el mejor predicador. O sea, si antes nosotros servíamos al pecado, pues ahora tenemos que servir a Dios. Nuestros miembros, nuestro cuerpo debe de ser para Dios. Si antes tú eras de las personas que se iban de parranda y duraban hasta las 4 o 5 de la mañana, entonces en una velada de oración, pues no te debes de estar durmiendo a las 11 de la noche, ¿no? Es decir, que si antes nosotros éramos buenos para pecar, ¿verdad? Ahora tenemos que ser buenos para Dios, o sea, buenos en el sentido de ser útiles para Dios. Y esto es lo que es consagrarnos para Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo, todo lo que somos debe de ser consagrado a Dios, ya no al pecado. Entonces, si antes en lo natural tú robabas, pues ahora ya no. Fíjense que mi oficio es, algunos ya saben, me dedico a vender sistemas de riego, pero mi oficio puede ser también para regar la marihuana, ¿no? O puede ser para regar una planta de aguacate o alguna hortaliza. Nosotros tenemos que cambiar. Si antes hacíamos lo malo, ahora tenemos que hacer lo bueno. Si antes usabas tu mano para golpear a las personas, ¿cuántos eran buenos para golpear? No levanten las manos, pero seguro hay algún bravucón aquí. Ahora debes de usarlas para bendecir a las personas, para orar por alguien para que reciba sanidad. Conozco a un pastor que era muy bravucón. Ya es un pastor ya grande y se ve que era bueno para golpear, pero ahora puede orar por las personas y recibir sanidad. Si antes usabas tu boca para hablar malas palabras, ahora tienes que usarlas para bendecir. O sea, si antes presentabas tus miembros para el pecado, ahora tiene que ser para lo bueno. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Si antes eras borracho, parrandero, mujeriego y jugador, no sé si así va. Bueno, pues ahora tienes que ser un hombre que viva conforme a la piedad de Dios. De eso se trata la consagración. En la Biblia ahí, regresando a 1 de Pedro 1:15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Yo soy santo. Antes nos parecíamos al mundo, nos parecíamos al diablo. Ahora tenemos que parecernos a Dios. Si nuestro Dios es santo, ¿cómo debemos de ser nosotros? Santos. Si queremos que Dios nos guíe, si queremos tener una vida en el Espíritu, pues ahora tenemos que vivir una vida en santidad. Dios es un Dios santo y esto significa que Dios es físicamente puro. Nos habla de alguien que no tiene defectos. Nos habla de alguien que es perfecto. A veces escuchamos comentarios, ¿no? O vemos en algún comercial. ¿Cómo te ves? No, me veo perfecto, ¿no? Así usan. Hace unos días estaba en la casa, su casa, y le secaron el pelo a mi hija. Y llegó y me dijo, papi, ¿cómo me veo? Le digo, te ves muy bien. Me veo perfecta, ¿verdad? Dice la chiquita. Y tiene 4 años. Y ya se fue y luego la llamé, le digo, ven hija. Y le dije, mira hija, perfecto solo Dios. Tú te ves bien, te ves bonita. Pero perfecto, ¿quién? Solo Dios. Y eso es lo que significa la palabra santo. Significa también alguien, la palabra santo significa sagrado o consagrado,
que a su vez significa separado de todo lo malo. Y eso es Dios. Vamos a Deuteronomio 32, 4, por favor. Entonces, a veces usamos palabras muy románticas, ¿verdad? Ay, te ves perfecto. Ay, te ves divina, te ves divino. Y no, eso nada más es un atributo que le corresponde a Dios. No somos divinos, ¿no? Ni perfectos menos. Solamente Dios. Ahora, nosotros estamos en un proceso de santificación. Y bueno, tenemos que ir avanzando. Fíjense qué dice Deuteronomio 32, versículo 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios es el único. Versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Solamente Dios es justo, solamente Dios es recto, solamente Dios es santo. Amén. Entonces nosotros pues estamos en un proceso, pero ya hasta que el Señor nos glorifique. Pero mientras tanto hay que echarle ganas. Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea, no hay nada malo. El Señor vive separado de todo lo malo, separado de toda tiniebla. Pablo le escribió a Timoteo y dice, y él le escribió, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. O sea, Él es el único santo. La Biblia habla de que Él es santo, santo, santo. Que no hay santo como el Señor, no hay quien se compare a Él. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros vivimos la vida en el Espíritu, nos va a sacar del pecado hacia Dios. Hace unos días platicaba con una persona y me estaba comentando su vida. Y esta persona pensaba que estaba bien. Entonces yo le dije, ¿qué Biblia lees? Porque a veces pensamos que estamos bien cuando no. Entonces, pues obviamente yo sé que lee la misma Biblia que nosotros, pero le pregunté para que reflexionara y le dije además, ¿en qué se diferencia tu iglesia de la iglesia católica? A lo mejor nada más se diferencia en que no tienen santos en su iglesia, pero viven como todos los demás. Y eso no es una vida que esté guiada por el Espíritu Santo. Porque una vida que está guiada por el Espíritu Santo siempre nos va a estar redarguyendo, siempre nos va a estar reprendiendo. Cada vez que nos equivoquemos, siempre va a estar ahí el Señor, llevándonos a la consagración. Entonces nosotros, como estudiantes de la Biblia, pues debemos de tener en cuenta, tener presente de que nuestro Dios es un Dios santo. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos y que está mal, Dios nos reprende. Miren, hoy me molesté cuando salí de mi casa. Resulta que el vecino siempre se estaciona enfrente y es una lata para sacar la camioneta. Entonces me molesté.
Y bueno, los martes siempre dedico el tiempo para estudiar el tema, ¿no? Y aunque siempre estoy estudiando con anticipación, pero el martes es cuando cierro el tema, para que esté fresco, ¿verdad? Como pan caliente. Entonces salgo y le di un golpe a la camioneta. Dije, no puede ser. Y ahí saqué la carne, ¿no? Y luego el Señor ahí, ahí el Espíritu Santo siempre, o sea, yo no puedo portarme mal y que el Señor no me reprenda o no me redarguye el Espíritu. ¿Usted sí puede? O sea, dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque hay gente que puede estar enojado con su esposa, enojado con su esposo, mentir en el trabajo, hacer tranzas y venir al instituto bíblico. Hace unos años conocí a una persona que venía con su amante al instituto bíblico. Entonces, no puede ser. ¿Puede ser eso o no puede ser? Bueno, yo no lo concibo, pero viene gente así. Entonces, pues necesitamos tener presente que nuestro Dios es un Dios santo. Entonces, ¿qué hice? Señor, perdóname. Y ya me tranquilicé, porque si no, capaz y sí chocaba más feo más adelante, o no sé. Porque, Señor, no quiero salir sin tu protección, sin tu guía. Y ya, se me apaciguó, pero sale la carne, sale lo malo, o no más a mí. ¿También ustedes? ¿O estoy enfrente de puro glorificado, verdad? Ya me sentí mal, hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Entonces, en lo mínimo, la otra vez un cliente me estaba diciendo que hiciera ahí unas chuecuras. Y tú nada más haces esto y mira y aquello y que sabe qué. No puedo. Ay de mí, ¿no? Ay de mí si lo hago. Me salgo de la cobertura de Dios. Me salgo de su protección. Entonces prefiero no hacer una venta que a lo mejor dice usted, pues es bien jugosa, entre comillas, pero me salgo de la protección de Dios. Estoy desamparado sin Él. Porque tal sumo sacerdote, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Dios. Entonces, el Señor Jesús es santo, no hay santo como nuestro Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. ¿En cuánto? En toda nuestra manera de vivir. ¿Queremos que Dios nos guíe? Yo sí quiero que Dios me guíe. Cada día, escuchar su voz y por acá sí, por acá no. Pero si no vivo una vida en santidad, ¿ustedes creen que Dios me va a guiar? No, voy a caminar a tientas, en la oscuridad, en tinieblas. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, si Dios es santo, aquí vamos a voltear la tortilla, como decimos, ¿no? Porque decimos, no, pues es que santo solo Dios. Bueno, esa es una verdad. Pero si Dios es santo, podemos ser santos. A ver, entonces, ¿cómo? Bueno, es que en nuestras fuerzas no podemos. Pero Dios ha depositado en nosotros su Espíritu Santo para que podamos alcanzar la madurez. Que podamos vivir un día sin pecar. ¿Se podrá o no se podrá? Pues sí, vidas consagradas a Dios sí se pueden. Bueno, estoy hablando de algo imposible, no, porque ahí Dios lo está exigiendo, lo está mandando. Dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces sí se puede,
Pero nosotros tenemos que disponer nuestra vida a Él. Tenemos que disponer nuestra vida a Dios. Y desde la mañana empezar. Ya si te levantaste tarde, pues ya, como yo, ¿verdad? Se van a enojar. ¿Por qué no me levanto más temprano? Saco tranquilamente la camioneta, me preparo un café, me voy al trabajo, llego a tiempo. Entonces tenemos que consagrarnos cada vez más. Esta palabra santo también significa, bueno, veíamos la palabra santo aplicado a Dios, pero aplicándolo a nosotros significa que somos reservados para Dios y su servicio. Antes presentábamos nuestros miembros al pecado, ahora debe de ser para Dios. La palabra santo, les dije, significa reservado para Dios y su servicio. ¿Qué tanto de tu vida está reservada para Dios? ¿Toda o un poquito? Dice ahí el versículo: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora somos reservados para uso exclusivo de Dios. Somos reservados para el Señor únicamente. También la palabra santo significa dedicado a Dios. Significa vivir para Dios. Y es en esa vida dedicada a Dios donde cada vez nos guiará más y más. Nos va a guiar. Por allí a veces me han preguntado si Dios habla. ¿Usted cree que Dios habla? Dios habla. ¿Y cómo sé que es Dios? Son de las preguntas que todos hacemos, ¿no? ¿Cómo sé que es Dios que me está hablando? Miren, cuando tenemos una vida consagrada a Dios, vamos a ir discerniendo cada vez más la voz de Dios, cada vez más. No te puedo decir, es que habla bajito, no. Habla fuerte. No, Dios va a hablar a tu espíritu, a tu corazón, en la medida de que seamos obedientes. Entonces, la palabra santo significa dedicados a Dios. Vivimos para Dios, somos consagrados para Dios. Dios nos rescató, nos compró a precio de sangre, para que ahora podamos vivir para Él. La palabra santo también significa separado del pecado, por lo tanto consagrado a Dios. O sea, somos de su propiedad. Si nos hemos arrepentido, si hemos entregado nuestra vida a Dios, somos de su propiedad. Y en esto nos habla de que ahora tenemos que amoldarnos a Dios. Si antes estábamos amoldados al mundo, ahora tenemos que amoldarnos a Él. Y la obra del Espíritu es precisamente amoldarnos a Dios. Y si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir. No te debes de amoldar a alguien, humanamente hablando, te debes de amoldar a alguien, a Dios, no a ninguna persona. Tu forma de vida, tu fe tiene que estar amoldada a la palabra del Señor. Tienes que asegurarte de que tu fe esté fundada en Dios, en la palabra, no en los dichos de alguien. Entonces, Dios quiere que nos amoldemos a su santidad. Lo que a Dios no le gusta, a nosotros no nos debe de gustar. Lo que a Dios le agrada, a nosotros nos debe de agradar. Eso es un proceso, es el proceso de santificación, en el que cada día nos vamos pareciendo más a Él.
Vamos a ver unos versículos. Efesios capítulo 4, por favor. Si a ti te gusta, por ejemplo, ya como cristiano, si a ti te gusta tomar bebidas embriagantes y dices, pues es que fíjense, es que yo siento que no está mal, ¿verdad? Que ese es el argumento. Es que yo pienso que no está mal. La verdad es que no está mal. Pero nosotros no tenemos que amoldarnos a nuestro sentir o a nuestro parecer, sino a lo que dice la Biblia. Es que yo pienso o yo siento que bailar no es malo. O yo siento o pienso que pues fumar no es malo. No, tenemos que amoldarnos no al mundo, sino a Dios. Cómo a Dios le gusta que se hagan las cosas. Cómo Dios quiere que vivamos. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjate que le está escribiendo a cristianos, ¿verdad que sí? Pareciera ser que ya somos cristianos y no tenemos que hacer nada. No, sí, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que dejar de hacer y mucho que hacer. Cosas tenemos que dejar y cosas tenemos que hacer. ¿Sí? Pues es una buena pregunta, ¿no? Fíjense que no te la puedo responder desde aquí, pero podemos platicar. Sí. Sí, miren, voy a dar a lo mejor unos principios, ¿no? No para contestar esto específicamente, pero nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. O sea, este sería un punto. Generalmente lo que el hermano dice, pues es que a mí me gusta, ¿verdad? Es que yo quiero. Y es que esta persona hizo esto, estudió esto. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros debemos de saber que ya no somos nosotros para nosotros mismos. O sea, hay muchas cosas que te pueden gustar. Los arrancones, ¿no? Por ejemplo. Pues es que a mí me gustan los arrancones. ¿Y qué de malo tiene un arrancón? Pues ahí está, ya mataron a unas personas, ¿no? O chocaron. Entonces, el principio es que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. O sea, de eso se trata la consagración, de dejar a un lado el mundo y ahora vivir para Dios. Entonces, es igual, por ejemplo, en la forma de vestir. Pues es que a mí me gusta vestirme así, ¿qué de malo tiene? Ese es el argumento, ¿no? ¿Qué de malo tiene? Pues sí, hay cosas que sí tienen de malo. O sea, hay cosas que no, hay otras cosas que sí. Pero para contestar esas y muchas otras preguntas, siempre tenemos que tomar en cuenta que no es para nosotros. O sea, nuestra vida ya no es nuestra. Ahora le pertenece a Dios. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para Dios. Entonces, el mismo apóstol Pablo habla acerca de la comida, ¿no? Y habla acerca de no ser tropiezo para otras personas. Entonces, Pablo a Timoteo le dice, toma un poquito de vino por tu enfermedad. El problema aquí es que las personas hacen lo que hacen porque ellos quieren hacerlo, no porque estén agradando a Dios. Yo creo que bailar, por ejemplo, pues no le agrada a Dios. O sea, ponte a danzarle a Dios, ponte a alabar a Dios, todo tu ser, ¿no? Como por ejemplo la Biblia habla acerca de cuando David se hizo vil, ¿se acuerdan? Y dice, yo me voy a hacer más vil. Pero ahí estaba haciendo las cosas para Dios. Entonces, yo creo que podemos platicar de una forma, porque va a llevar mucho tiempo o más tiempo. Pero el punto principal es no hacer las cosas para nosotros, es hacer las cosas para Dios. Y el siguiente punto es que tú veas que todo nuestro ser, toda nuestra vida tiene que ser para Dios. O sea, la Biblia, el versículo que estábamos leyendo,
de no presentar nuestro cuerpo al pecado, sino presentarlo ahora para Dios. Entonces, yo, por ejemplo, si hubiera estudiado música, pues tú dices, bueno, tengo que vivir de algo, ¿no? Y pues en la iglesia no me van a pagar si me subo a tocar acá a un lado aquí en la alabanza, pues no me van a pagar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a contestar más al final. ¿Qué voy a hacer? Entonces, te vas a tocar en un grupo versátil para que puedas subsistir y mantener a tu familia, o das clases de música. Pues esa podría ser otra opción, ¿no? Una opción en donde no estás transgrediendo ningún principio. Entonces, el punto es que nuestra vida tiene que ser para Dios y somos santificados para Dios. Entonces, nacimos para Dios, no nacimos para darnos gustos. La verdad, yo no lo veo así. O sea, yo no nací para darme un gusto, yo nací para darle gusto a Dios. Ahora, de repente podemos darnos gustos, pero pues, que no transgredan los principios, que no sean tropiezo a nadie. A lo mejor alguna persona puede ir a un buen restaurante y tomar vino tinto, pero la persona que está a un lado no va a pensar que estás tomándote una copita de vino tinto. Al final. No, pero al final, porque si no, miren, ya no va a terminar, ¿ya ven? ¿Qué desorden? Bueno, vamos a ver. Efesios 4, 23. Bueno, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, fíjense, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esto es en parte de lo que les estoy comentando. Hay deseos que son engañosos. Hay motivaciones equivocadas. Hay motivaciones que no son de parte de Dios. Por ejemplo, dices, pues yo voy a ir a ver un concierto porque yo soy músico y yo voy a ir a ver un concierto, ¿verdad? Pero vas a ir a darle vuelo a la carne. Porque si lo que quieres es aprender música, pues tantos que hay en YouTube, ¿sí o no? Hay un montón en YouTube donde puedes ver tutoriales y músicos, así. Bueno, todo esto es bajo la guía del Espíritu Santo. Yo hablaba con una persona y le decía, ora a Dios, mira, yo no quiero que tú seas convencida por mí, que Dios te convenza. Ora al Señor, pregúntale, a ver Señor, ¿está mal que haga esto? Porque me decía, ¿y dónde dice en la Biblia? Y le empecé a citar versículos, obviamente ahí teníamos más tiempo. Mira, esto y esto y esto y esto, y se quedaba así. No, pues sí, esto y este versículo y este versículo y este versículo. Entonces, sin embargo hay deseos que son engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, dice, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, es a donde Dios nos quiere llevar. Dice otra versión, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Entonces, el Espíritu Santo nos estará guiando a la santidad de Dios. El Espíritu Santo no nos va a llevar al desorden, no nos va a llevar al pecado, no nos va a llevar a lo malo. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, ¿qué tenemos que hacer? Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todo lo que va en contra de la voluntad del Señor, contrista al Espíritu Santo. A lo mejor podamos decir, pues yo estoy en mi libertad, yo lo voy a hacer. Sí, pero dice la Biblia que ninguno busque su propio bien, sino el que es de los demás. Entonces, la vida de consagración es una vida de negación, hermanos.
Es una vida de buscar hacer la voluntad de Dios. Y aún dentro de la iglesia, hermanos. En esta semana me llegó un video acerca de un movimiento de iglesia que se está gestando, que se está formando, y es tratar de agradar a las personas. El apóstol Pablo dijo, si agrado al hombre, ya no soy siervo de Dios. Entonces, como cristianos y como personas que estamos en un proceso de santificación, debemos de agradar a Dios en todo, en todo. Yo sé que hay cosas muy específicas que tenemos que ser sensibles, pero el punto principal es agradar a Dios. Ahora, de acuerdo a su palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar más la Biblia, estudiar más, buscar más en Dios. A ver, Señor, eso está bien. Bueno, yo creo que Dios nos va llevando en un crecimiento, en un proceso. No todos nos lleva al mismo ritmo, vamos creciendo en conocimiento, vamos aprendiendo, pero debemos de ir buscando agradar a Dios. Un último versículo, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Hay muchas cosas, hermanos, y muchas cosas son muchas cosas son personales. Yo una vez, y no quiero generar polémica, pero todo esto es para que esto nos lleve a meternos más en la palabra. Amén. Pero la otra vez fui a una boda y una boda cristiana. Entonces, la parejita se puso a bailar y luego les empezaron a pegar billetes ahí. Díganme ustedes, ¿está bien o está mal? Ahí se las dejo, pues pónganse a estudiar. A final de cuentas, esto es un instituto bíblico y tenemos que crecer en el conocimiento. Y así hay muchas cosas. A lo mejor alguien dice, bueno, yo no voy a bailar, pero hay que recoger una ofrenda. Y bueno, hay cada cosa, hermanos, que sí hay que ponerse a estudiar y sobre todo ser sensibles a la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Verdad que para Dios no hay ambigüedades? O sea, Dios no dice, ay, esto es malo, Dios dice blanco y negro. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y luego ¿qué dice? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. O sea, ese es el fundamento del Señor. Entonces tenemos que apartarnos del pecado, de la iniquidad. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjense, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Queremos vivir la vida en el Espíritu? Pues tenemos que vivir una vida que sea consagrada a Dios, una vida que agrade a Dios. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo, viendo hacia dónde Dios nos quiere guiar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Nuestro deseo es que cada día podamos parecernos más a ti. Ya no amoldarnos a este mundo, ya no presentar nuestros miembros al pecado, Señor. Tú nos has rescatado del mundo para ya no vivir para él, Señor. Ahora nosotros queremos vivir para ti. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a la verdad en todo tiempo y en todo momento, Señor. Y así como
tú eres santo, que también nosotros podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir, que podamos vivir una vida consagrada para ti. Y sobre todo, Señor, que nuestro deseo sea ese, no agradarnos a nosotros mismos, Señor, sino agradarte a ti, que cada día, Señor, nosotros podamos vivir apartados del pecado y cerca de ti, amoldeados a ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.